con Javier Velázquez Quezquén, expresidente del Consejo de Ministros, reelecto congresista del APRA, uno de los sobrevivientes de la bancada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Y ahora, ¿qué camino va a tomar el APRA? Bueno, yo creo que el partido como organización atraviesa una circunstancia difícil, pero nuestra posición al Parlamento yo creo que está claramente definida. Creo que vamos a apoyar al gobierno en todo aquello que vaya a impulsar más el crecimiento del país. Fíjense, en la época de Toledo la economía crecía al ritmo del 3%, nosotros la dejamos creciendo entre el 5 o 6%, y todo aquello que vaya en beneficio del crecimiento de la economía, de promover la inversión, lo vamos a apoyar sin renunciar a la función de control político y de fiscalización, que creo que es el rol que debemos cumplir. Ustedes son extraordinarios opositores. Tienen, digamos, en sus 80 años de historia política, 70 han sido oposición. Entonces, si hay algo que saben hacer muy bien, es ser oposición. A Toledo casi lo vuelven loco. Le aprobaban algunas cosas, le paraban otras, y estuvieron a punto de vacarlo. O sea que no son poca cosa. Y en ese momento creo que tenían 27 congresistas. 28. ¿No? Hoy, con 36 congresistas, controlan perfectamente el Congreso Nacional, que es de 120. Así que con 4, eso se puede multiplicar por 3, y me imagino que irán sumando algunos en el camino. Van a ser oposición, ciertamente. Obviamente que sí. Obviamente, pero por si acaso, no una oposición por oposición obstructiva, estéril, de ninguna manera. Nosotros venimos de hacer gobierno y sabemos la complejidad del manejo de la tarea del Estado. Por eso cuando vemos el tema hoy día de lo que pasa de Puno, la verdad que son sensaciones y percepciones que nosotros tenemos que fijar muy claras en el peruano, en el sentido de que el camino por el que estamos llevando el país, con todos los errores que se pueden haber cometido, es el camino correcto y por el cual la mayoría de los peruanos han optado, ¿no? Le cuento que todavía no dejan de ser gobierno, ¿eh? Lo de Puno tienen que resolverlo ustedes. Claro, pero yo creo que esa movilización está sobreestimulada con el resultado del 5 de junio. Por lo menos cuando yo he sido primer ministro, yo no hubiera permitido que hackeen al Estado de Derecho, te incendian las propiedades públicas, privadas, están identificados, porque los jueces cuando hagan un proceso penal, el requisito fundamental es identificar a los autores del hecho comisivo, y obviamente cuando los emplazan para que den su testimonio, tiene que, como cualquier ciudadano, ir, pero no escudarse en la protección de algunos congresistas que ya aparecen nuevamente, como en la década de los 80, a tratar de utilizar la inmunidad para enfrentar a la policía y para quebrantar el orden jurídico. ¿Está usted criticando a la primera ministra, la señora Rosario Fernández? No, lo que yo sí creo es que el Estado democrático de derecho le provee una herramienta legítima para poder poner orden, que es la ley, y la ley se aplica a través de la utilización de las Fuerzas Armadas y la policía. Estamos 15 de junio, no estamos 1 de agosto. Yo creo que aquí ya estamos con un proceso que está en el ámbito de la autoridad judicial y fiscal, que tienen autonomía. Ellos utilizan a la Policía Nacional para poder hacer cumplir la ley. ¿Usted cree que deberían entrar y llevarlo a la Fiscalía de Puno, que es su declaración? No, a mí lo que me parece es que esta condición de privilegio que se le quiere dar, traerle un fiscal para que le tome su testimonio y generarle un procedimiento ad hoc, es un mal precedente. Es un mal precedente. Estamos de acuerdo. Porque un ciudadano de pie, por ejemplo, cuando es emplazado, a veces cuando por omisión a la asistencia alimentaria, no se le genera un procedimiento ad hoc. Entonces, yo creo que las leyes tienen que ser iguales para todos. En el Estado de Derecho es el gobierno de las leyes sobre los hombres, no es de los hombres sobre las leyes. ¿Sería más fácil hacer un referéndum en Puno? Le decía yo eso al público. Sí. Es un referéndum y la gente vota. Pues de repente dice, no queremos minería. Eso sí, para nadie, ¿no? O sea, se acabó. Se acabó el contrabando, se acabó la minería informal, se acabaron todas las actividades ilícitas y la minería formal también, por cierto. Y eso sí, no hay un centavo de canon, porque el canon va para los departamentos, regiones que participan pues de la renta minera. Y el mineral no se va a ir a ninguna parte, o sea que va a estar ahí. Si en 5 años se arrepienten, harán otro referéndum, pues.
Sí, pero... Y le quita las banderas de lucha y se acaba el asunto. No, pero en el interín tienes que redistribuir lo poco que tienes, los pocos ingresos que tienes, que por ejemplo como Huánuco, Lambayeque, que mi tierra, que no tienen canon minero petrolero, lo poco que tienes que destinarlo para cubrir los servicios elementales. Pues no. Pero vendrá evidentemente el aliento a la violencia. Pero es que diríamos, del mismo acuerdo salen todas las correas. Si tú no quieres minería, tú no quieres canon, pues. Pero lo que no puedes es tener canon sin tener minería. Fíjate, es bien fácil, ¿no? Y nosotros en estos 5 años hemos tenido una intervención sobreestimada en Puno, en obras de agua, desagüe, electrificación rural, en mejoramiento de infraestructura educativa, hospitalaria. Pero aún así, yo creo que tiene que haber mucho diálogo, pero diálogo sincero entre las partes, no que una de ellas te ponga un revólver en la mesa, porque eso se llama negociación compulsiva, que nunca debemos aceptar. Pero lo más fácil de la negociación es darle la razón a la parte que solicita. No, yo creo que hay gente que están dándole mala información, porque, fíjate, en países es como el tema que le pasó a Toledo con Negasa y Jesús. No quieren electricidad a los arequipeños, perfecto, no hay privatización. Eso sí, en 5 años no estén pidiendo que se amplíe la potencia, queda. ¿Me gusta así? Queda. Pero los países viven de la explotación racional de sus recursos. Pero si hay un sector de la población que decide ser manifiestamente irracional, ¿por qué no se le permite? No, yo creo que son inducidos, por eso es que creo que la humanidad... Se darán cuenta después. La humanidad puso la ciencia como una herramienta que permitió al ser humano conocer hasta dónde se puede utilizar racionalmente los recursos naturales. Estoy de acuerdo con usted que entonces, se puede ¿cómo puede haber una parte de la sociedad donde hay mucho hambre, mucha miseria, que se resistan a la explotación racional de los recursos naturales? No le van a creer a usted, ni a mí, nunca. Yo te he escuchado, por ejemplo, el Ministerio de Energía ha hecho un reglamento para hacer consultas. Sí, nosotros, por eso le digo, está aprobado, el reglamento se ha aprobado y es justamente la reglamentación del convenio 169. Pero ahí, lamentablemente, la consulta no es vinculante. Hágala vinculante. Entonces, listo, en todo el departamento de Puno desaparece la minería. Sería gravísimo, porque justos pagarían por pecadores. Fácilmente lo podemos hacer vinculante. Esa fue una de las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo a la iniciativa que aprobó el Congreso. Pero con eso castigamos a todo el país, a la mayoría de los peruanos. Sí, claro, por supuesto. Porque con eso se va la inversión, con eso no habrán ingresos, Pero hay un sector del país pues que no entiende eso. Entonces, tiene que vivirlo en carne propia para entenderlo. Ojalá que el señor Humala haga un esfuerzo mayor para tratar, como él ha dicho, de dialogar y de convencerlo. Hay cosas, señor Velázquez, hoy día en las sociedades modernas... Claro, pero hay cosas que solo se aprenden en la práctica, creo yo. ¿De verdad? Cuando uno las padece... Con rigor, como decían nuestros padres. Así es, cuando uno los padece, entonces, ¿por qué no hay plata? Porque no hay canon, pues. Ya. ¿Y por qué no hay canon? Porque no hay minería. Ya, perfecto, no hay minería, ya está, listo. ¿Y no hay plata? No hay plata. Hay que ensayar alternativas, por ejemplo, una forma diferente de la utilización de la distribución del canon, no darle a las autoridades, sino darle a las comunidades directamente, ¿no? Pero le aviso, por si acaso, que ustedes no se han ido todavía hasta el 28 de julio. Sí, claro, y el presidente se eligió hasta el 27 de julio. Y en vez de estar poniendo monumentos en Chorrillos, debería estar resolviendo el tema de Puno. No, ha habido un interés, ha habido un interés de la primera ministra, del ministro del Interior, del ministro de Energía. Lo que pasa es que hemos estado en un amplio periodo electoral donde la participación de algunos actores políticos ha sobreestimulado la violencia en esa zona. Y era evidente que había que tomar las previsiones. Si a veces la policía en el cumplimiento de su deber a veces pone autoridad y hay un muerto, lo primero que hay que echar la culpa es a la policía. Obviamente. Entonces, que no debe haber un muerto, para eso tienen una especialización. Sí, pero a veces hay actos de provocación como lo que tú has visto el día de hoy. La televisión ha reportado, por ejemplo, cómo agreden a algunos policías el día de hoy en la mañana. Y cómo han agredido a una congresista, ¿no? Le tiraron su periodicazo en la cabeza a la congresista Zulca. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos para hablar del trabajo de ustedes en el próximo Congreso. Lo que se teme es que el APRA obstruya todo esfuerzo de fiscalización sobre la gestión actual, habiendo muchos casos todavía en giro. Vamos a una pausa y volvemos.